Buenos días, Leslie, ¿cómo estás? Leslie, ¿me escuchas? Leslie, ¿me escuchas? Hola, profe. Buenos días. Sí, profe. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, qué frío, ¿no? Sí, bastante. Hoy amaneció muy frío. Y madrugar con este frío es duro. Sí. Sí, bueno, Leslie, pues ya viendo que son las 7:04, pues voy a comenzar contigo. Pues ya, ya sabes que esto va a quedar grabado, se lo subiré a Moodle para que lo vean, ¿sí? Bueno, profe. Posteriormente. Ya supongo que sabes que nuestro parcial quedó programado para, a ver, ¿dónde lo anoté eso? Quedó para el martes 22 de septiembre, ¿sí? Entonces, de mañana en 8 días tendremos nuestro primer parcial. Mi idea es que como traté de hacer el video de la clase pasada para ustedes, recuerda que tuvimos problemas con conexión y todo esto. Entonces iba a subir el video, pero lo hice como 3 veces y el video me quedaba sin audio. Entonces dije, no, mejor hago de largo la clase las 2 horas del lunes y voy a ver si no terminamos tema hoy, cogemos las 2 horas de mañana. Y la temática que entre la de hoy, la de mañana y la del próximo lunes la estaríamos evaluando el martes, ¿listo? Bueno, profe. Listo, bueno, Leslie, entonces, de acuerdo a esto, también les tengo una tareita que se las voy a dejar hoy, que ojalá en lo posible, yo creo que para que me la entreguen de hoy en 8 días. Y ya, eso pues como preparativo también para el parcial. Bueno, profe, gracias. Bueno, Leslie, entonces pues vamos a comenzar. Ya habíamos hablado previamente de lo que habíamos alcanzado a hablar en nuestra anterior clase sobre pues las generalidades de los ecosistemas estratégicos y pues cuáles son sus características principales, ¿sí? Y pues ahora, ya que tanto les he mencionado el desarrollo humano y desarrollo de ecosistemas, pues les procedo a hablar sobre ecosistemas estratégicos y sostenibilidad y desarrollo. Recuerda que ya les había mencionado a ustedes que el desarrollo incluye al desarrollo la sostenibilidad, mejor dicho, incluye al desarrollo del ser humano, ¿sí? Incluyendo el cuidado o la utilización del ecosistema, incluyendo eh, pues este desarrollo que se dé de alguna manera económica, para que se dé el desarrollo económico y social de alguna comunidad, ¿sí? Entonces, como lo dice acá, pues el desarrollo humano siempre debe lograrse manteniendo un equilibrio con los recursos naturales. Es decir, debemos de cuidar todos nuestros recursos naturales para que nos sigan proveyendo de servicios ecosistémicos y así abastecernos de alguna manera propia o directa e indirecta de los recursos naturales, ¿sí? Y pues todos los recursos naturales que influencian cierta comunidad humana, ¿sí? Deben mantener sus características naturales primordiales. Esto pues para garantizar que estos servicios ecosistémicos se den o se aporten, ¿cierto?, de la mejor manera posible al ser humano y sean de la mejor manera posible aprovechados, ¿sí? Pues esto va a ayudar a mantener o dar el sostenimiento de las comunidades humanas, ¿cierto?, de la actualidad. Y si estos ecosistemas estratégicos se preservan y se conservan, van a dar paso a que puedan ser utilizados por comunidades humanas futuras. Es decir, nosotros en estas épocas debemos garantizar, si tenemos hijos, que nuestros hijos tengan buenas condiciones de vida, que esos nietos tengan buenas condiciones de vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Mucha gente dice, ay, pues yo para qué conservo el ecosistema si ya me voy a morir, ¿sí? Si ya me quedan pocos años de vida. Sí, es cierto, uno vive poco tiempo en el planeta Tierra,
¿sí? Pero pues uno tiene hijos, nietos de los cuales espera que pues puedan sobrevivir de la mejor manera posible, ¿sí? Dejarles, lo ideal es dejarles un mundo mejor o un buen mundo, ¿sí? Eh, o así la gente diga, no, yo pues no tengo hijos, pues para qué voy a cuidar el medio ambiente, pero puede tener sobrinos, amigos, personas que quiera que de verdad, o personas más pequeñitas a las cuales pues se les puede dejar, o se les tratará de dejar un mejor mundo, ¿sí? Y pues esto va a promover el bienestar y el desarrollo de la sociedad a través del tiempo, ¿sí? Desde ahora tenemos la responsabilidad de cuidar los ecosistemas y esto debe perdurar a través del tiempo para que las futuras generaciones puedan seguirse abasteciendo de los mismos, bienes y servicios, ¿sí? Y pues estos bienes pues van a incluir desde la provisión de agua, ¿cierto? Que es lo más común o lo que más conocemos nosotros, ¿cierto? Que pues el agua la necesitamos a todo momento para nuestra hidratación, nuestro baño, limpieza del hogar, etcétera, etcétera, ¿sí? Además de la provisión de energía, que como bien ustedes saben, necesitamos toda necesitamos de energía pues para hacer todas nuestras actividades, estar en el computador, tener internet, ver televisión, estar en el celular, ¿sí? Ahora pues la energía y todos estos medios tecnológicos están muy correlacionados, ¿cierto? Y por ello pues necesitamos el servicio ecosistémico de la energía, ¿sí? También tenemos pues alimentos, la provisión de alimentos, ¿cierto? La prevención de riesgos y la asimilación de desechos. Prevención de riesgos, por ejemplo, prevención de deslizamientos, de derrumbes o de inundaciones, ¿sí? Bien, no sé si ustedes han escuchado que lo que sucedió en Mocoa se pudo haber prevenido si uno hubiera un buen ordenamiento territorial del municipio, ¿cierto? Y dos, si se hubieran conservado ciertas hectáreas de un bosque que influían en el río. Si se hubieran conservado estas hectáreas, seguramente el desbordamiento y todo esto que sucedió en Mocoa hubiera tenido una menor magnitud a la que tuvo, ¿sí? Entonces, por eso es importante también cuidar de nuestros ecosistemas, no solamente para que nos provean de algo, sino también para que nos protejan de algo, ¿cierto? Y pues por último, podemos ver que nos prestan el servicio ecosistémico de la asimilación de desechos. En general, estos lugares son considerados como basureros o lugares de disposición de ciertos desechos, ¿cierto? Y pues, como ya lo habíamos visto el semestre pasado, podemos hablar de una categorización de las funciones de los ecosistemas estratégicos, que en este caso podemos hablar de los servicios ecosistémicos, ¿sí? En este caso, pues las funciones de estos ecosistemas se van a agrupar en 7 categorías, hablando pues de ecosistemas estratégicos propiamente dichos. Primero, pues la satisfacción de necesidades básicas. En este caso se habla del servicio ecosistémico de abastecimiento, que ustedes bien saben, abastecimiento de agua, abastecimiento perdón, abastecimiento de alimentos, ¿sí? También la productividad económica, en este caso podemos hablar del servicio ecosistémico de provisión, ¿sí? En este caso, pues nosotros obtenemos, en el caso de Colombia, ¿cierto? Que tenemos una economía en su mayoría de manejo del sector primario. Más adelante vamos a hablar qué es el sector primario y la diferencia entre el sector primario y terciario, ¿cierto? Y en este caso, pues nosotros tomamos todos estos recursos que provienen del suelo, del agua, de los animales, ¿cierto? Y generamos como un bien que puede servir para convertirse, para tener un proceso de conversión y convertirse en algún otro bien que se ha adquirido a partir de diferentes, no sé, empresas, ¿sí? También pues tenemos la de prevención de riesgos, ¿cierto? En este caso pues hablamos de los deslizamientos, las inundaciones, ¿sí? Que ya les había mencionado que pues es un servicio ecosistémico, una función de estos ecosistemas estratégicos, pues la cual nos va a servir mucho pues para poder sobrevivir, ¿cierto?
También hablamos en este caso de las relaciones políticas, sociales, culturales e históricas. En este caso, hablando de este tipo de relaciones, en cuanto a políticas, podemos hablar de, digamos, la utilización de algún ecosistema para un bien no solamente, o bueno, puede ser un bien de tipo nacional, o un bien de tipo internacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la preservación de la Amazonía, ¿sí? Entonces, en este caso, la preservación de la Amazonía nos va a garantizar acá como nación tener una regulación del ciclo del carbono, ¿sí? Pero no solamente va a ser acá en Colombia, sino que la Amazonía es una gran cuenca o de la más grande del mundo, y pues también la gran cantidad de bosques en esta cuenca pues va a garantizar que el ciclaje del carbono funcione para todo el mundo, ¿sí? Entonces, en este caso, esa relación política podría influir tanto a las políticas nacionales de cada país que contenga la Amazonía, como las políticas nacionales de los demás países del mundo que se van a ver beneficiados por la conservación de estos ecosistemas. Sociales, pues vienen a ser también el beneficio del cuidado de algún ecosistema estratégico o el mismo voluntariado de las personas por preservar y conservar estos ecosistemas. También podemos hablar de un ecoturismo, ¿cierto? Del cual se benefician las personas que aprovechen a partir del turismo ciertos ecosistemas, ¿cierto? Y de esto pues van a depender ciertas relaciones culturales e históricas. En ese caso, pues sabemos que siempre el turismo o el ecoturismo conlleva a que se cuenten historias o se maneje de una manera del tipo cultural que se maneje en el lugar donde se está realizando el ecoturismo. Y además, siempre hay cierta relación a la historia del lugar, ¿cierto? Siempre cuando ustedes van a pasear les cuentan la historia del lugar, por qué está así, porque tiene ciertas características, ¿cierto? Entonces, estas relaciones, todo esto va a estar influenciado por esos ecosistemas estratégicos. Por eso yo les menciono de beneficios directos e indirectos. En este caso, la satisfacción de necesidades básicas sería un beneficio directo, la productividad económica directo para la persona que tiene ganancias económicas de esa extracción de cierto ecosistema e indirecta de las personas que compran ese bien, ¿sí? La prevención de riesgos es de alguna manera directa, ¿cierto? De las personas que vivan en ese ecosistema que los está protegiendo, ¿sí? Las relaciones políticas ya es de una manera indirecta, ¿sí? Porque pues ya depende de las relaciones que se tomen, las decisiones que se tomen, de acuerdo al ecosistema del que estemos hablando, ¿sí? También podemos hablar del mantenimiento de equilibrios ecológicos básicos como la regulación. Bien, les había mencionado por allá en la primera diapositiva que tenemos la regulación del clima, del agua, de los nutrientes, eh, etcétera, etcétera, ¿sí? En el cual pues también nos van a influenciar. Si no se regulara de alguna manera óptima el agua, pues no tendríamos agua que beber o tendríamos una agua contaminada que estaríamos bebiendo. O lo mismo sucedería con el aire, con el clima, ¿sí? Entonces, esta sería un beneficio también de tipo indirecto, ¿sí? Entonces, en ese caso, eh, el ecosistema cicla, ¿cierto? O influencia el clima, el agua y los demás elementos y de alguna manera nosotros nos vamos a ver beneficiados, ¿sí? También estos ecosistemas tienen la función, algunos de ellos, de sumidero o vertedero de desechos. En este caso podemos hablar de los ríos que son utilizados para aguas negras, de los botaderos de basura, ¿sí? Ese sería otro servicio ecosistémico. Si nosotros no tuviéramos estos lugares donde vivimos, estaríamos llenos de basura, ¿sí? Que pues en este sentido es donde entran ustedes, ¿cierto? O el saneamiento ambiental, más bien, donde cómo manejar todos estos recursos, ¿cierto? Toda esta basura que nosotros generamos para garantizar que pues estos ecosistemas estratégicos no se vean degradados, ¿sí? Además, no solamente podemos hablar de ríos de aguas negras o botaderos de basura, también podemos hablar de ecosistemas que tienen una alta tasa de degradación. En ese caso, pues que, no sé, por ejemplo, ecosistemas de tipo caliente tienen mayor tasa de degradación de la materia orgánica
que otros ecosistemas de tipo frío, ¿sí? Seguramente acá en el Valle de Sibundoy tenemos una tasa de degradación lenta por el mismo frío que hace acá, a la que la tasa de degradación de, no sé, de los ecosistemas de Puerto Asís, ¿sí? Entonces, eso también viene a ser un servicio ecosistémico de tipo indirecto, ¿cierto? O pues podemos decir directo porque pues nos está beneficiando de tener un lugar donde botar nuestros desechos o donde disponer de nuestros desechos. Y pues por último, y pues que estaría relacionado con el primero, ser los proveedores de recursos naturales, ¿sí? En este caso la pesca, la madera, las maderas, los cultivos, todo esto. Entonces, no, bueno, sí, los cultivos, es decir, esa extracción directa de del ecosistema. La pesca es ir a extraer animales del río, del mar, del lago, de donde sea, ¿cierto? Extraer maderas, ir a ese bosque, talar esos árboles y obtener esa madera para poder venderla para construcción o construcción de muebles. Extracción de suelo, ¿cierto? Para obtener gravillas y todos estos tipos, arena, tierra, ¿cierto? Para hacer todas estas actividades que utilizamos para diferentes actividades que realizamos en nuestro día a día, ¿sí? Y pues como ya les había mencionado el semestre pasado, de acuerdo a estas anteriores funciones que les mencioné, podemos hablar de servicios culturales que estaría relacionado a todas estas políticas y relaciones culturales, históricas, etcétera, ¿cierto? De aprovisionamiento, que estaría relacionado a todo lo que es la agricultura, el sector primario de la economía, ¿cierto? De regulación, que en este caso es lo que yo les hablaba de regulación de clima, de agua, de nutrientes, ¿cierto? Y de sostenimiento, en este caso, en sostenimiento y aprovisionamiento, estarían relacionados con un manejo económico, ¿cierto? De esos ecosistemas. Bueno, y pues podemos, ya habiendo hablado de estas funciones, podemos pasar a hablar de ecosistemas estratégicos y ecosistemas no estratégicos, ¿sí? En este caso, pues se habla de que las funciones ambientales en general son cumplidas por todos los ecosistemas, ¿sí? Pero pues unos pocos ejecutan la mayor parte de estas funciones, ¿sí? Es decir, que podemos tener un 100% de un ecosistema, pero de ese 100% un porcentaje menor, ¿sí? Puede funcionar de la o es o ese porcentaje menor es el que genera la mayor cantidad de servicios ecosistémicos que están beneficiando a X comunidad humana, ¿sí? En este caso, les traigo un ejemplo de una cuenca, ¿sí? En este caso, pues la única que se me ocurrió fue la cuenca del Amazonas, ¿cierto? Que como bien saben ustedes, una cuenca es un lugar que contiene gran cantidad, tiene un río central, ¿cierto? Y ese río central, en este caso el Amazonas, está influenciado por varios ríos, que son los quienes influencian el caudal y el recorrido de este río, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso acá de Colombia, está influenciado por el río Putumayo, río Caquetá, río Baupés, río Orinoco, ¿cierto? Esto, pues, los grandes ríos de Colombia, seguramente estará influenciado por más. Y vean, pues, la gran cantidad de ríos que influencian esta gran cuenca, ¿cierto? Pero entonces resulta que el abastecimiento de agua de esta cuenca resulta ser que la mayor producción de agua está dada en un lugar muy pequeño de este ecosistema o de esta cuenca, ¿cierto? Como les menciono acá, hay una fracción muy mínima o mínima, pequeña, ¿cierto? De todo el ecosistema que va a aportar la mayor cantidad de agua o del servicio ecosistémico que estemos hablando para, para la comunidad de la que se esté hablando, ¿cierto? Y además que contenga la mayor parte de biomasa, ¿cierto? La biomasa ya sabemos que nos ayuda para el ciclaje de nutrientes, para la regulación de clima, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, estoy inventando, ¿no? No sé si sea verdad. Tenemos toda esta cuenca de la Amazonía, ¿cierto? Y por ejemplo, pues vean que acá
en esta partecita, ¿cierto? Está la mayor cantidad de ríos acumulados. Vean que acá los ríos están como más espaciados, hay más espacio entre ríos, por decirlo así. Y acá hay menos espacio entre ríos. Hay mayor cantidad de ríos acumulados o hay más ríos acumulados, mejor dicho, en esta parte. Podríamos decir, sí, estoy inventando, no es que sea cierto esto, ¿listo? Sino es para que me comprendan el ejemplo. Podríamos decir que en esta parte, de acuerdo a la cantidad de ríos que hay en la cuenca, esta es la parte en la cual hay mayor producción de ese servicio ecosistémico, que en este caso estamos hablando del agua, ¿cierto? En ese caso, como esta es la parte que produce, digamos, el 80% de esa agua que se genera en la cuenca del Amazonas, entonces este sería el ecosistema estratégico, ¿sí? Para esta cuenca. Tenemos todo este ecosistema, pero en este caso, este sería ese ecosistema estratégico y este sería el ecosistema no estratégico. Es decir, que si algún día se llega a intervenir la Amazonía, ¿cierto? Y se necesita degradar por X o Y proyecto, no sé, se necesita convertir, esta sería la parte a conservar, ¿sí? Y esta parte podría verse alterada. Obviamente, toca tener en cuenta las políticas de los diferentes países, el no degradar tanto, tratar de conservar, ¿sí? Pero pues digamos que en ese caso, si necesitamos intervenir la Amazonía, este sería el lugar a conservar, este sería el lugar, el ecosistema estratégico que beneficiaría a todas estas comunidades que se encuentran a lo largo del río, pues para que se abastezcan de agua, ¿sí? Entonces ya sabemos bien que en este caso este sería el ecosistema estratégico y todo este sería el ecosistema no estratégico. Y por esa razón les menciono que siempre en la distribución de las funciones ambientales que tiene un ecosistema se van a cumplir las leyes de potencia, ¿sí? Y estas leyes de potencia van a indicar que en todo sistema complejo, ¿sí? Todo sistema, recordemos teoría de sistemas, que creo que la vimos con ustedes el semestre pasado, vamos a tener sistemas abiertos, sistemas cerrados y siempre van a tener un cierto grado de complejidad. Cuando hablamos de ecosistemas complejos o muy complejos, siempre va a haber una parte menor de estos ecosistemas em, o de los componentes de estos sistemas, perdón, que van a cumplir con la mayor parte de las funciones de ese ecosistema, ¿sí? Y pues al revés, o como lo mencionó ahí, viceversa, ¿sí? Puede suceder que esa mayor parte de ese ecosistema va a cumplir con la menor parte de esas funciones, como les mencioné en el ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que en el 20% de ese ecosistema, en este caso el ejemplo de la cuenca del Amazonas, ¿cierto? Se va a cumplir el 80% de las funciones ambientales de esa cuenca. Es decir, que en esa partecita donde estaba Colombia, Perú y una parte de Brasil, creo, si no estoy mal, ¿cierto? Y hasta creería que Ecuador, en ese caso, se cumplirían, ese sería un 20% de ese ecosistema. Pero en ese 20%, en esa parte chiquitica de ese ecosistema, se está cumpliendo el 80% de esas funciones ambientales de ese ecosistema. Es decir, en ese 20% se está produciendo el 80% de esos servicios ecosistémicos, ¿sí? Mientras que en el 80% restante de ese ecosistema, hablamos de Brasil en general, ¿sí? De Brasil, en ese pedazo ya del país brasilero, ese 80% del ecosistema, ahí de las Guyanas, creería yo, ese 80% únicamente va a cumplir con el 20% de las funciones ambientales, ¿sí? Es decir, que esta parte de este ecosistema sería el ecosistema estratégico y esta parte de ese ecosistema sería el ecosistema no estratégico. Ya más adelante veremos como las diferentes definiciones de lo que se consideraría estratégico dependiendo del para qué se va a utilizar ese ecosistema, ¿sí? Entonces podemos seguir hablando de las leyes de potencia, que pues estas leyes de potencia van a plantear que en cualquier unidad ambiental, en este caso estamos hablando de un sistema complejo, ¿cierto?
estructural y o funcional, siempre va a ser posible que se puedan identificar los elementos que van a cumplir con la mayor parte de ese funcionamiento, de ese sistema o ecosistema. ¿Sí? Entonces, en ese caso, para identificar ese lugar donde se están produciendo la mayor cantidad de servicios ecosistémicos, pues va a ser necesario definirla de acuerdo a diferentes parámetros. En ese caso, yo la definí por la cantidad de ríos que están influenciando esa cuenca, ¿sí? Pero pues pueden ser otros factores, no solamente la cantidad de ríos. Se puede hablar de la cantidad de pluviosidad, ¿cierto? De el caudal del río, ¿cierto? También de la biomasa que influencia que hay en ese río, ¿cierto? Y de los ecosistemas, de los otros ecosistemas que están influenciando esos ríos. Pueden ser, esa definición de estratégico puede estar influenciada por varias variables o varios criterios, por decirlo así. Y pues estos elementos funcionales pues van a ser el mantenimiento del ambiente, ¿sí? Entonces hay que definir cuáles son esos elementos que funcionalmente son estratégicos y que van a ayudar con el mantenimiento de ese ambiente, ¿sí? Y es por ello que se consideran estratégicos. La idea es de coger esos lugares estratégicos, conservarlos, preservarlos, para que así, como ya les mencionaba, se mantenga a través del tiempo y a través de las diferentes generaciones cierto servicio ecosistémico, ¿sí? Y pues acá, pues para definirles más propiamente lo que es un ecosistema estratégico, pues van a ser aquellos ecosistemas que cumplen con funciones vitales, ¿sí? Esta palabra es importantísima, funciones vitales que van a ayudar o a beneficiar el bienestar de las comunidades humanas que estén en aquel lugar, además del desarrollo de la sociedad. Y ya les había mencionado que ese desarrollo de esa sociedad va a estar dado a partir de las funciones o de el manejo económico que se le den a estos servicios ecosistémicos, ¿sí? Y esto puede ser dado a diferentes escalas, ¿sí? Podemos hablar de ecosistemas estratégicos vitales para cada nivel. En ese caso, por ejemplo, ecosistemas estratégicos para el municipio de Sibundoy, ¿sí? ¿Qué ecosistemas estratégicos tenemos acá que nos estén beneficiando a nosotros? O ecosistemas estratégicos para el Valle de Sibundoy, o mejor dicho, para el Alto Putumayo. O podemos hablar de ecosistemas estratégicos para el Bajo Putumayo o ecosistemas estratégicos ya a nivel departamental, ecosistemas estratégicos a nivel regional, que en este caso sería Amazonía y región andina, ¿cierto? O ecosistemas estratégicos a nivel nacional, o en el caso ecosistemas estratégicos a nivel mundial, ¿sí? Que en este caso sería la Amazonía, que ya les dije que la Amazonía nos ayuda para el ciclaje del dióxido de carbono, regulación de clima, en este caso nivel continental, pues regulación hídrica, ¿cierto? Entonces ya depende del nivel que estemos hablando. Recuerden que nosotros hablamos de niveles de biodiversidad, que también lo podemos entender de esa manera. Hablábamos de una montañita, ¿cierto? Y dentro de la montaña teníamos esos niveles de biodiversidad en los cuales hablamos de diversidad alfa, beta y gamma, ¿sí? Alfa, la diversidad dentro de un piso térmico, la beta, la biodiversidad que interactuaba entre esos pisos térmicos, y la gamma, la biodiversidad de toda la montaña. Entonces podemos hacer como una correlación a lo que estamos hablando de lo que vimos de biodiversidad y de lo que ahora estamos hablando como ecosistemas estratégicos. Y pues es importante hablar del estudio de ecosistemas estratégicos, o es importante en toda nación y en todo país hablar de ecosistemas estratégicos e implementar esta delimitación o esta definición de ecosistemas estratégicos, porque va a promover esfuerzos para establecer ciertos criterios
que fortalezcan la gestión, ¿cierto? Y la inversión económica en cuestiones ambientales. Entonces, investigar, saber qué es un ecosistema estratégico y para qué sirve, se va o nos va a ayudar en que se trate de gestionar tanto política como socialmente un ecosistema, se haga inversión a la investigación de este ecosistema, ¿sí? Y a la misma preservación y conservación del mismo, ¿sí? Entonces tenemos que investigar, definir cuáles son esos ecosistemas estratégicos, darle a conocer a la comunidad qué es un ecosistema estratégico, para qué sirve y en qué nos está beneficiando, ¿cierto? Y de alguna manera la gente, al conocer esto, va a promover, va a ayudar a la gestión de que se conserve, se preserve y de alguna manera se aproveche económicamente estos ecosistemas para el mismo desarrollo de las comunidades sociales, ¿cierto? Y pues para la misma conservación de la biodiversidad de estos ecosistemas. Bien saben ustedes cuando hablaron de su ecología que si se mantienen las relaciones tróficas y las diferentes relaciones ecosistémicas de los diferentes componentes de un ecosistema, tanto bióticos como abióticos, se va a mantener la estructura y la funcionalidad del ecosistema, ¿sí? Y pues además, hablar con la comunidad, hablar con la gente y con todos los gobernantes de lo que es un ecosistema estratégico, ayudará pues a establecer criterios de priorización para promover la conservación de ciertos lugares y ciertos ecosistemas. En ese caso, de la cuenca del Amazonas, entonces se puede promover la priorización de la conservación de ese 20% que yo les mencionaba, que tenía la mayor producción de ese bien o servicio del que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, y al hablar de procesos de conservación y de restauración, podemos hablar de pronto de hasta de generación de empleo para ingenieros ambientales, ingenieros forestales, biólogos, zoólogos, botánicos, ¿sí? Entonces podemos hablar hasta de la generación de trabajo o la formación de trabajo y hasta de pronto de la creación de microempresa, ¿sí? Em, y pues cuando hablamos de lugares clave o lugares de priorización, ¿cierto? Podemos hablar de sitios clave o hotspots. ¿Alguna de ustedes conoce cuáles son los hotspots o los sitios clave? Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe, no, pues profe, la verdad yo sí, de eso sí no sé. Bueno, los sitios clave, o como acá las palabras en inglés lo traducen, serían puntos calientes, ¿sí? En ese caso, los sitios clave serían los lugares donde conservan mayor cantidad de biodiversidad, y esos lugares con mayor cantidad de biodiversidad seguramente van a ser los lugares que tengan o que provean, ¿cierto? La mayor parte de ese servicio ecosistémico. Entonces está relacionado el conservar esa parte estratégica de ese ecosistema, tanto por la biodiversidad como por los beneficios ecosistémicos que nos dan. También podemos hablar de países megadiversos, que ustedes muy bien me presentaron el documental el semestre pasado, donde mencionaba que somos o estamos en un país megadiverso, ya que tenemos gran cantidad de ecosistemas y en todos estos ecosistemas diferentes se ha dado paso a que gran cantidad de biodiversidad habite en ellos, ¿sí? Tenemos muchas plantas, muchos animales, muchos insectos, etcétera, etcétera, ¿cierto? También podemos hablar de áreas de interés crítico, es decir, esos ecosistemas estratégicos, esos lugares estratégicos que han ido perdiendo los diferentes servicios ecosistémicos que proveen, ¿cierto? Y entonces, al darse cuenta, ¿cierto? Las comunidades de X lugar que se está perdiendo ese ecosistema y que se está perdiendo X servicio ecosistémico, entonces se va a dar interés o se va a dar paso a que esa área se empiece a conservar y se empiece a restaurar, ¿sí? También podemos hablar de áreas geográficas de máxima prioridad, que en este caso estaría relacionada
con todos estos ítems que ya les mencioné anteriormente. En esas áreas geográficas podemos hablar que puede ser un área de interés crítico, un ecosistema que está perdiendo si necesitamos darle prioridad a la conservación, o que sea un lugar mega diverso y por lo tanto tenemos que conservar esa biodiversidad, o que sea un sitio clave o un hotspot, ¿cierto? Y en ese caso, donde se den todo ese tipo de interacciones ecológicas, donde está toda esa biodiversidad, entonces se pueda establecer políticas de prioridad máxima, de preservar lo más pronto posible, pues para que se conserve todo esto, ¿sí? Y pues ya hablando de todo esto de país megadiverso y lugares estratégicos para conservar, podemos hablar un poquito de la legislación colombiana y de los ecosistemas estratégicos, y que de pronto ustedes en su legislación ambiental que vieron por allá en primer semestre, vieron algo, pero tal vez no muy profundizado, o en el caso de ecosistemas estratégicos no fue muy profundizado. Entonces, pues para dar paso a lo que se hablaba de ecosistema estratégico, inicialmente se mencionan las áreas de protección estratégicas. Ya para 1993 se realizó esto. Se habló en la Ley 99 de 1993, y pues en esta ley se empezó a crear, o se dio paso a la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es decir, hace poco, hace 27 años, empezamos a ver que era necesario cuidar el ambiente y por lo tanto crear un ministerio, ¿sí? Y además en esta ley se ordena, ¿sí?, que el sector público debe ser el encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, ¿sí? Es decir, que todo el sector público de nuestro país, no el privado, debe conservar o preservar o tener el cuidado ambiental, ¿sí? Pero pues es necesario que no solamente el sector público, sino que también el privado. No el privado, entonces, por ser privado, digámoslo así, va a tener el derecho de ir a extraer recursos como se le dé la gana, pues para obtener gran cantidad de beneficios, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues para el momento se habló del sector público, pero pues ya después se habla del sector privado y todas estas políticas. Pero bueno, entonces, como el sector público debía encargarse del cuidado de esto, ¿cierto? Del ambiente, se organizó el Sistema Nacional Ambiental, que se conoce como SINA, ¿sí? Y pues en este Sistema Nacional Ambiental estableció los ecosistemas estratégicos como áreas de protección natural. Sí, en ese entonces se hablaba que los ecosistemas estratégicos debían conservarse y por lo tanto debían protegerse para que la gente no llegara a explotar esos ecosistemas. Por eso hoy en día hablamos de parques nacionales naturales, reservas forestales, ¿cierto? Donde, por ejemplo, se están cuidando ciertos ecosistemas. Acá, no sé, la verdad, no sé si esté mal, el páramo de Bordoncillo es un parque nacional natural. Es decir, ese páramo abastece a Nariño, y supongo que acá nos abastece de agua. Y en ese caso, pues, es un lugar de preservación y conservación. En el caso de Bogotá, por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Natural Chingaza, ¿sí? Ese Parque Nacional Natural Chingaza es el encargado de proveer a Bogotá de agua, por lo tanto, es un lugar de máxima protección. Ese lugar no puede ser intervenido por ninguna comunidad humana, y de hecho no puede vivir nadie dentro de ese ecosistema, de ese lugar de protección, ¿sí? Entonces, en un inicio se dio a entender que un ecosistema estratégico era un lugar de protección, ¿sí? Que ya pues con el pasar del tiempo se vio también que no necesariamente es un lugar de protección, sino que puede ser un lugar de explotación, pero de explotación controlada. Y asimismo se explota el ecosistema debe ser restaurado, ¿sí? Por la persona o las entidades que lo estén explotando, ¿sí? En ese caso, pues así se empezó con el establecimiento de ecosistemas estratégicos para Colombia, ¿sí?
Y pues ya se dio la formalización y el desarrollo de este concepto de ecosistemas estratégicos. Se menciona como EE. Cuando yo les ponga en las diapositivas EE, ya saben que es ecosistema estratégico. Y pues esto digamos, se formalizó este concepto a partir de una amplia consulta y discusión que se dio entre expertos que sabían sobre ecosistemas y sobre establecer qué era estratégico y qué no era estratégico y que estuvieran pues interesados en temas ambientales, ¿sí? Esto pues para que se pudiera dar a entender y tener claro qué era un ecosistema estratégico, porque la definición pues es sencillita, ¿sí? Pero al momento de ir a campo y definir qué era estratégico y qué no era estratégico, ya era donde se enfrentaban a, pues a grandes problemas de definición en este caso, ¿sí? Y pues en este momento pues se desarrollaron algunos conceptos, metodologías y criterios que ayudan a la identificación de ecosistemas estratégicos, ¿sí? Además, se estableció se propuso el establecimiento de programas que den paso a la, al ¿cómo les digo yo? A la formación o a la identificación fácil de ecosistemas estratégicos y que, digamos, políticamente se apruebe qué es un ecosistema estratégico y qué se debe conservar y qué no se debe conservar, ¿sí? O proteger en este caso. Y pues ya para la Constitución Política de 1991, ¿sí? El país empezó a darse cuenta de la importancia de preservar el medio ambiente, ¿cierto? Y de manejarlo. Y pues esto para la conservación de la biodiversidad, ¿sí? En este caso, se dio la categoría de norma constitucional, ¿sí? En la cual se reconoce la obligación de parte del Estado, ¿sí? Y de las personas, no solamente es obligación del Estado, sino de todos nosotros como sociedad colombiana, de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Ustedes bien saben que acá hay una gran cantidad de culturas indígenas y que esas culturas dependen de esa naturaleza que existe acá en el Valle de Sibundoy. Por lo tanto, el preservar la naturaleza influye en el preservar esos conocimientos culturales de X o Y población humana, ¿sí? Y esto pues se habla en el artículo 8 de la legislación política de 1991, donde se habla del derecho de los colombianos a tener un ambiente sano. Todos nosotros como colombianos tenemos derecho a tener un ambiente sano, pero también tenemos el deber de conservar ese ambiente sano, ¿sí? Entonces, chicas, nos queda menos de un minuto. Nos salimos y nos volvemos a conectar, porfa. Gracias. Vale, profe.